Muy bien, el panorama de corrupción, exactamente igual como lo dejamos el viernes, ¿no? Acá nada mejora. Hay otras noticias municipales que también me gustaría tratar con ustedes, pero ya la permanencia de Santibáñez en el poder da cuenta de las necesidades de la presidenta. Las necesidades de la presidenta es que ustedes no voten por nadie que haya estado en protestas contra su régimen. La necesidad de la presidenta es conseguir impunidad para los 50 muertos que tiene encima y conseguir impunidad para el hermano que tiene una acusación por tráfico de influencias, y como explicábamos el viernes, ¿qué mayor prueba del tráfico de influencias que el gabinete entero salga a defenderlo? Yo no veo más prueba que esa, con comunicado, conferencia de prensa, ¿no? Declaraciones de cada ministro. El señor no tiene ninguna influencia. Ah, muy bien. Y todos hemos salido a defenderlo porque no tiene ninguna influencia. ¿No les parece raro, señores ministros? Dios mío. Vamos a las elecciones. Tenemos encuesta de Ipsos publicada ayer para Cuarto Poder y vamos con algunos números. López Aliaga, 11%, encuesta nacional. Keiko Fujimori, 7%, Carlos Álvarez, 5%. Mario Vizcarra aparece, el hermano de Martín Vizcarra, con 3%. Alfonso López Chao con 3%, Arturo Fernández, exalcalde de Trujillo, el de los guacos eróticos, con 2%, peleando con César Acuña 2% y Philip Butter 2%. Hay otros candidatos, por supuesto. Vamos a ir a otros en un momento. ¿Qué significa eso? Que, digamos, esto es los enanos, ¿no? Los enanos. O sea, un año antes de las elecciones, el candidato favorito en el Perú solía tener 20% de intención de voto, 30% de intención de voto. La verdad, la vamos a ver en el siguiente cuadro, que es más interesante. La verdad está acá. Otros, ahí se van 17% en otros. Blanco y viciado, 38%. No precisa, 10%. Eso fue en julio, perdón, tenemos agosto. En julio está dentro del margen de error otros, ¿no? 15, 17. El no precisa, 12, 10. Lo que cambia así un poquito es blanco, viciado, ninguno de 38. De 32 ha subido a 38, ¿ok? Pero la suma de todo esto más o menos va por ahí. La gran mayoría de los peruanos, digamos, más del 60% del país, no tiene ningún interés en decidir por quién va a votar en este momento. Nadie le interesa, nadie lo motiva, nadie lo convoca, nadie lo mueve. Obviamente esas cifras se van a mover. Si algo sabemos los que seguimos elecciones, y créanme, esta es mi séptima elección, quien va primero un año antes no aparece ni siquiera en otros al final. Y hay varios ejemplos para mostrar. López Aliaga está cosechando votación en Lima, que le ha creído el cuento del tren, pero cuando pasen los meses y no haya ningún tren, probablemente la gente comience a darse cuenta que esto es como el penal del frontón, un cuentazo. Un cuentazo que además tiene algunas imputaciones que pueden terminar en fiscalía por malversación de fondos, por utilizar fondos públicos para un negocio particular, entre otras cosas. Pero eso todavía pasará dentro de unos meses. Le han preguntado a la gente si cree que López Aliaga debe renunciar para ser candidato presidencial, que es lo que tendría que hacer en octubre. La respuesta parece contundente. A ver si vemos, por favor, ese cuadro, si me ayudan, con el siguiente cuadro desde Lima. Muy bien. Coyuntura electoral. La ley electoral peruana obliga al alcalde de Lima, López Aliaga, a renunciar. El alcalde debería renunciar, no, perdón, el rojito más fuerte es, el alcalde debería continuar en su cargo y terminar el mandato. 52%. El alcalde debería renunciar, 38%, ¿ok? No sabe 10%. Es decir, la mitad de la ciudad de Lima señala que se tiene que quedar. Eso ya les da una idea de lo que sería una segunda vuelta con López Aliaga, ¿no? Pierde frente a quien esté.
porque la gran mayoría de la población lo que dice es, oiga, este señor nos ofreció una cosa y ahorita se está mandando mudar. Como hizo Castañeda Locio, al cual López Aliaga obviamente le heredó el partido. Así que así están las cosas, muy lejanas todavía de abril del año 2026, pero hacia allá vamos. Mientras tanto, 3 alianzas ya fueron confirmadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y esto es importante porque hay un operador, ¿no?, que se dedica a tachar todo lo que haya que tachar y aparentemente solicita algún tipo de compensación económica por levantar sus tachas. El asunto ha sido felizmente superado. Tenemos la noticia, por favor, de los grupos políticos que están en estas alianzas. Tenemos la Alianza Electoral Venceremos, que tiene a los partidos de izquierda, Unidad y Paz, perdón, Venceremos tiene al Partido Nuevo Perú y a Voces del Pueblo, la lidera Guillermo Bermejo, y probablemente el candidato sea Vicente Aranoca. Esa es la Alianza Venceremos. Fuerza y Libertad de Salvemos al Perú, no, perdón, Fuerza y Libertad es la alianza de Fiorella Molinelli, de Perú Batalla, Batalla Perú, mejor al revés, y Fuerza Moderna. Y Unidad Nacional es el PPC con el movimiento que lidera el general Quiabra, siendo el general Quiabra el candidato presidencial. Estas 3 alianzas ya pasaron todos los filtros. Hoy, 1 de septiembre, es el día en que se oficializa todo. Entonces, claro, había tensión en estas alianzas porque no se veía resultados y el Jurado Nacional de Elecciones no se apuraba a resolver. Y hay el temor ya últimamente que el Jurado Nacional de Elecciones diga, bueno, no alcanzó el tiempo para resolver, te quedaste fuera. Que eso es lo que está haciendo en varios casos, ¿verdad? Muy bien. Este es el panorama electoral, pero han habido candidaturas este fin de semana también que aparecen y otras que desaparecen. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con Johnny Lescano? Veamos, por favor. Johnny Lescano retrocede. Él dijo que no postulaba nada, que se retiraba de todo, pero está inscrito en Cooperación Popular, un partido que toma el nombre de lo que fue el programa estrella de Fernando Belaúnde Terry. Este partido no llegaba a un acuerdo con Johnny Lescano y Johnny Lescano se había abierto, había dicho que ya no iba, que retrocedía, pero en las redes sociales de Cooperación Popular anunciaron que Johnny Lescano sigue en carrera y él lo que ha dicho es que han firmado 3 acuerdos notarialmente, que tal el nivel de desconfianza hay en los partidos políticos hoy en el Perú, sobre las condiciones por las cuales se van a elegir las listas del partido. Johnny Lescano es consciente que puede jalar algo de votación para esta agrupación, pero no quiere que le pase lo que le pasó con Acción Popular. Johnny Lescano metió a 15 de Acción Popular después de haber tenido a Merino, el desastre que fue Merino políticamente. Acción Popular logró meter 15 candidatos, lo cual es notable, pero notable. Pero no lo hizo por los enormes méritos de los 15 candidatos, algunos de los cuales luego fueron conocidos como los niños, sino porque Johnny Lescano jaló votación. Nosotros en el Perú, al votar muchas veces por un presidente, votamos igual. Mucha gente dice, para no confundirme, si ese es el presidente, voto por su partido. Y así Johnny Lescano logró votación para Acción Popular. Lo mismo pasó con Martín Vizcarra. Somos Perú no hubiera puesto un solo congresista si no hubiera ido Martín Vizcarra de primero de la lista, después lo sacaron, pero entraron los que entraron, y cuando lo sacan a él, su accesitario es hoy Gerí, que es el presidente del Congreso. Entonces los partidos son conscientes de que para no perder la valla y para meter una pequeña bancada, que al final es lo que interesa, necesitan un candidato que arrastre votación. Y ese ha sido el negocio, digamos, entre Johnny Lescano y Cooperación Popular. Pero luego también se ha sabido lo siguiente: Carlos Anderson, congresista no agrupado, ha desistido de la carrera presidencial. Se trata de Perú Moderno. Perú Moderno, que no es lo mismo que Fuerza Moderna, Perú Moderno es un partido que iba a llevar a Carlos Añaños a la
presidencia de la República. Carlos Añaños desistió. Luego su fundador, el señor Wilson Aragón, murió. Su hija es la que es la dueña de la franquicia. Y han habido una serie de conflictos internos porque habían varios precandidatos. Pero aparentemente la familia Aragón ha escogido a uno y son los dueños de la franquicia, pues. Entonces, en ese contexto, Carlos Anderson, que tenía, y nos lo había dicho en el programa, toda la intención de postular, pues ha desistido porque no tiene el apoyo para hacerlo. Está pasando esto en varias organizaciones políticas. Es bueno que esté pasando tan temprano como ahora, pero puede pasar en enero, febrero o marzo, y lo hemos visto. Hay partidos que se retiran para no perder la inscripción, aun cuando la ley dice ahora que el que no postula pierde la inscripción. ¿Cómo no pierdes la inscripción? Sacando más del 5% de la votación nacional. Y 5 congresistas en varias circunscripciones. Ahora hay que ver cómo juega eso con diputados y senadores. Pero lo cierto es que la valla del 5% es lo más fácil de entender. Si ustedes ven las intenciones de voto presidencial y las extrapolan a las listas parlamentarias, considerando que el candidato presidencial normalmente tiene más arrastre que la lista parlamentaria, normalmente, actualmente, hoy, solo tres pasan la valla. Renovación Popular, Fuerza Popular y Carlos Álvarez. Nadie más. En un país donde un tercio del país vota a la izquierda constitucionariamente. Entonces, hay muchísimo espacio todavía para que surjan otras candidaturas. Eso está claro. Estamos 1 de septiembre, vamos a votar en abril, 11 de abril. Pero no hay plazo que no se cumpla. Y lo que es cierto es que hoy todavía no se refleja el sentir popular y que los que van punteros son enanos. Pero también refleja el otro problema que hemos explicado hoy. Al ir con tantos partidos a una elección parlamentaria, lo más probable es que el voto se disperse entre muchísimos partidos. Otros es 17%. Pero ese otros puede llegar perfectamente, como llegó en el año 2021, a ser 25, 30, hasta 40%. Con lo cual podríamos tener un Congreso de 3 partidos que no representan ni al 20% de la población. Ese es el drama que está enfrentando el Perú, porque este Congreso así lo quiso. Y eso es lo que ustedes tienen que recordar. Este Congreso así lo quiso. Teníamos paso en octubre, no les dio la gana, y como no les dio la gana, tenemos que ir a una elección donde vamos a elegir probablemente a muy pocos partidos que se van a repartir el poder con escasísima legitimidad. Así están las cosas. Otra candidatura interesante, como hemos dicho, es la de Mario Vizcarra, que aparece con 3% y probablemente usted no le conoce ni la cara. Yo se la conocí la semana pasada, y mucho menos la voz que también hemos conocido en algunas entrevistas que ha dado esta semana. Se supone, en la única en la única encuesta publicada por CPI ya hace varias semanas, que Vizcarra tenía el 15% de intención de voto. Vamos a ver qué capacidad tiene de endoce a su hermano, porque todo parece indicar que no saldrá de prisión. Sin embargo, el día viernes se dio a conocer la audiencia pública en la cual él defendió que tenía arraigo familiar y laboral, cosa que el fiscal Vela dijo que no existía. Vamos a hacer una pausa y regresamos justamente con el doctor Salas para hablar de la situación de Martín Vizcarra y de su hermano Mario Vizcarra.